Bien, ya regresamos. Tenemos unos pequeños problemitas, pero esperamos que se solucionen. Pero continuamos hablando de el poder de la resurrección. Y es que el apóstol Pablo estaba muy interesado en compartir con la iglesia acerca del poder de la resurrección, que la iglesia tuviera la revelación de la resurrección de Cristo. Y es por eso que escribe en el libro de Efesios capítulo 3, versículo número 10 al 12. Y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Es que acaso el apóstol Pablo no estaba seguro de la salvación? ¿O estaba preocupado que no podía estar dentro de los que iban a resucitar en el momento del arrebatamiento? Creo que de ninguna manera. Lo que nos está diciendo es que la resurrección de Cristo no solo es un hecho como una historia, no es un hecho histórico, sino que nosotros podemos verla completamente. Es una acción, y con plena satisfacción y con gozo tenemos que ver el poder de la resurrección como un evento más glorioso o grandioso, un evento pasado, presente y futuro en toda la historia del cosmos entero, en toda la historia del universo. El evento más glorioso en el universo entero podría describirse como el poder de la resurrección. Tal vez no lo podamos entender, tal vez hasta lo mencionemos como cual, pero tenemos que estar conscientes de que es un evento que está claro en la historia y en el tiempo, como lo ha dicho la palabra. De hecho, el tiempo se divide no solamente en antes de Cristo y después de Cristo, sino también se debe realizar antes de la resurrección y después de la resurrección de Cristo. De hecho, hoy con los telescopios modernos que están a nuestro alcance, podemos investigar el espacio en total grado antes. David en el Salmo 19 tiene un significado muy profundo cuando él escribe y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando David dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, habla del poder que él tiene. La creación es la expresión más visible o grandiosa del poder de Dios. Y detrás de todo lo que podemos ver, de los planetas, de las estrellas, vemos el poder de un Dios tan grande y tan maravilloso como es el Dios al que adoramos. Pero podemos descubrir el poder de la resurrección de Jesucristo y saber que este gran poder que Pablo deseaba y anhelaba y oraba que la iglesia de Efesios experimentara en su vida diaria, que pudieran entender el poder de la resurrección de Cristo. En realidad, Pablo dice que es la más grande manifestación que el ser humano ha podido entender y que nunca ha sobrepasado, porque se necesita entender lo que Pablo había entendido. Podemos darnos cuenta de que cuando leemos que en Él, es decir, en Cristo está toda la vida, así como lo escribe en Juan capítulo 1 versículo 4, donde Jesús dijo: tengo el poder, y está hablando de su vida, tengo el poder
para volverla a tomar. Puedo dar mi vida y puedo volverla a tomar. Y él dice en San Juan 10:18, este mandamiento recibí. Entonces, ¿por qué tomó el poder para resucitar a Cristo de entre los muertos? Durante su vida en la tierra y antes de su resurrección, Cristo había resucitado a muchas personas. De hecho, fueron resucitadas, así como Lázaro en Juan 11, 1 al 43, el hijo de la viuda de Naín en Lucas 7, 11 al 17. Murieron pues algunos que fueron resucitados, y así esperaban la resurrección de todos los creyentes, y así se espera la resurrección de todos los creyentes en el día en que seamos llamados para resucitar de entre los muertos. Pero ¿cómo es posible que al que da la vida y por el cual todo ha sido creado, como lo dice Juan 1:3, cómo es posible que lo hayan podido matar? Así tenemos una aparente contradicción. Cristo dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo mismo la doy o la pongo y la vuelvo a tomar. Y aún así Pedro acusa a los judíos de haber matado a Jesús. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz, como lo describe en su primer mensaje en Hechos 2:23, cuando se dirige al concilio rabínico y usa esas palabras tan fuertes para acusar a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Vosotros ahora habéis entregado y matado a Jesús, a quien yo les predico. Esas eran algunas de las expresiones acusadoras que el apóstol Pedro en su primer mensaje les refuta a los escribas. Y la palabra que él toma ahora que Jesús habla, o que el apóstol Pablo habla y dice del poder de la resurrección, yo tengo el poder de tomar, de dar mi vida y de volverla a tomar, de resucitar de entre los muertos. Entonces encontramos una relación que él mismo experimentó. Dios había declarado la pena, el castigo de la muerte, el castigo que sufrió Jesús, la muerte, que es la separación eterna del cuerpo con el alma o del alma con el espíritu. Creo que pudiera ser demasiado o severo, como por ejemplo Adán y Eva fueron echados del jardín o del huerto del Edén como una infracción cometida contra Dios. Cuando Dios saca a Adán y a Eva del huerto del Edén, los separa de la vida eterna, y entonces después de esto el hombre muere, empiezan a recortarse los días. Y entonces cuando el creyente llega a entender o a tener la revelación de la resurrección de Cristo, cuando el creyente recibe el poder de la resurrección, lo que recibe es el poder de la vida eterna, de que no volverá a morir más para siempre, que el castigo que merecía, Jesús lo pagó en la cruz del Calvario para que todos seamos resucitados de entre los muertos. Y es que tenemos una actitud casual en lo que se refiere al pecado. De hecho, muchas veces nos enfocamos solamente en un acto y no en contra de las personas o en contra de la persona a quienes tal vez hayamos ofendido o hasta pecado contra ellos. Recordó, fue solamente haber comido de la fruta prohibida. El acto de ellos fue una rebeldía deliberada contra el poder de Dios, contra el creador del universo. Eso quiere decir que cuando el hombre peca o cuando nosotros pecamos y caemos en pecado, lo que hacemos es separarnos de la vida eterna.
En el caso, por ejemplo, de David, cuando él comete un pecado de adulterio y manda a asesinar al esposo de aquella mujer, fue un acto muy serio, irreprensible. Pero David sabía lo que significaba haber pecado. Y es por eso que en el Salmo 51, versículo 4, él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconoce que ha pecado. Él reconoce que ha fallado. Así que si hacemos un análisis profundo, el verdadero significado del pecado es una abierta, desafiante rebelión contra el Creador, el soberano del universo. Cuando nosotros pecamos contra Dios, nos rebelamos contra Él. Así que necesitamos recordar la realidad. La mayoría de los cristianos, quienes la conciencia los toca, admiten su culpabilidad, pero aún si fuéramos más sinceros, reconociéramos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados, porque en realidad es una oposición directa al Creador del universo. No es suficiente con arrepentirse del acto, también hay que confesar el pecado. No importa qué pecado sea, es que cuando confesamos nuestros pecados, dejamos de traicionar al Creador del universo. Es cuando empezamos a entender por qué Él tomó la grandeza del poder de la resurrección de entre los muertos. Es que lo que realmente ocurrió en la cruz del Calvario no solamente se puede representar en una película, pero no podemos omitirlo. No podemos omitir lo que se ha negado. Isaías escribe: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, como lo dice Isaías 53. Isaías 53:10 aclara las cosas. Lo que el hombre hizo a Cristo no tuvo nada que ver con el padecimiento al que Dios lo había sujetado. Su alma sube como un sacrificio por el pecador. Y en el pecador existe una dimensión moral y espiritual de Cristo. Cristo tuvo que sufrir para soportar, tuvo que tolerar al hombre. El sacrificio de Jesús, la muerte y su resurrección hablan de la grandeza y de la majestad del Dios creador. Para los creyentes, Dios considera la muerte de Cristo y su resurrección como si hubiera sido propia de los mismos creyentes. Hay una transformación que ocurre en de nuevo, así como es escrito en San Juan capítulo 3, versículo 3. Y Pilato no pudo haber sido aquel hombre que simplemente dictó la sentencia. Él dijo: he aquí el hombre. Este era el hombre que Dios realmente quería que fuera. Pablo lo llamó peso de pecado que la humanidad había cometido a lo largo de la historia del universo. Todo el pecado de toda la humanidad estaba sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y fue ahí, después de haber muerto, cuando el primer día de la semana, un día como hoy, se levantó de entre los muertos para que nosotros no tuviéramos más condenación. En el libro de Job se puede percatar un indicio de la verdadera batalla entre Satanás y Dios por el control del universo o del cosmos. En Job capítulo 1, versículo 6, dice la Biblia: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hay una batalla en el universo.
Hay una batalla entre el bien y del mal. En esta extraordinaria historia podemos darnos cuenta de los pormenores de esa batalla entre Dios y Satanás. Hay un conflicto de proposiciones cósmicas por el control del universo y el hombre es el premio a buscar. Esta es una batalla real del corazón del hombre por su afección. No hay una garantía que Dios triunfara en un caso individual. De hecho, con el regalo de la voluntad libre, cada hombre posee el poder en su mente y en su corazón y posee ese libre albedrío acerca de lo que va a escoger. Si escoge el bien o el mal. El pecado es en nuestro rol vital de la derrota total de Satanás. Y fue lanzado, dice la Biblia, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, en Apocalipsis 12:9, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Con el amor de Cristo en nuestro corazón, seguiremos el ejemplo de Cristo, que Él mismo nos dejó, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, como lo dice 1 de Pedro 2:23. Satanás continúa existiendo y continúa entrando a la presencia de Dios con sumo descaro, como lo hizo durante los días de Job. ¿Cómo sabemos esto nosotros? Porque él continúa acusando a los creyentes delante del trono de Dios día y noche y lo hará hasta el fin de los días. Apocalipsis 12:10. Y así como y merece ser repetido, Satanás es un soberano cuyos días están contados. Él todavía puede ejercer poder que se le fue dado sin oposición alguna al ejercer considerable influencia detrás de los bastidores. Él todavía no ha sido expulsado, es decir, no ha sido arrojado, pero ese día vendrá pronto. Después hubo una gran batalla en el cielo, dice la Biblia. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7 al 9. Al fin de cuentas, ¿cómo será arrojado Satanás del cielo? Hay un himno muy antiguo que claramente expresa una forma magnífica de lo que la Escritura describe. En la debilidad como en la derrota, Él ganó la corona de la victoria. Pudo mantener sumisos a todos nuestros enemigos, humillándose Él mismo. Él pudo controlar el poder de Satanás. Él fue hecho pecado y pudo vencer el pecado. Él fue sepultado en la tumba y la tumba Él venció. Y finalmente a la muerte Él conquistó. Satanás no puede entender cómo Cristo, a través de su mansedumbre y su docilidad sobre Él, todo lo concerniente a la cruz lo confunde. Primero inspiró a Pedro para que él impidiera que Cristo fuera a la cruz. De ninguna manera, Señor, dijo Pedro, esto no te sucederá. En Mateo 16:22. Pero sabemos que Satanás inspiró a Pedro por la respuesta que Cristo dijo: aléjate de mí, Satanás. Versículo 23. Y después inspiró a Judas para que lo traicionara y entregara a Jesús
a los rabinos para que lo crucificaran. Satanás entró en él, como lo dice Juan 13:27. Satanás no puede entender esto hasta el día de hoy, que no. Él ofrece al hombre el deseo que el hombre quiere, codicia. Él le ofrece al hombre riquezas, posesiones, placeres carnales, sexo gratuito, popularidad, fama, drogas, alcohol, y todo eso en abundancia para satisfacer el deseo de la mente corrupta del corazón del ser humano. Y hay muchas multitudes que han escogido seguir a Cristo, aunque seguirlo va a provocar el odio y el rechazo del mundo entero. Y aún así, multitudes. El creyente puede sufrir persecución, sufrimiento, pero también puede tener la oportunidad de recibir el poder de la... El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero ¿qué de aquellos que escogen la decisión equivocada y optan por aliarse a Satanás y cometer traición? Dios no se complace en castigar a los malvados, pero Él castiga. El castigo es para cada persona que ha cometido el crimen, que ha cometido la rebeldía. Se lee lo que los líderes dicen acerca de Dios en su descarada y desafiante rebelión. Sabemos que ellos lo arrojarían de su trono si pudieran. Ellos odian a Dios. Está claro que el tormento por toda la eternidad en el lago de fuego por esta traición será el fin, y al final de cuentas será la cosecha de las semillas que han plantado. Y Dios ha querido que cada creyente conozca el poder de la resurrección y sepa que hay una vida eterna y que Él abrió el cielo para todo aquel que quiera heredarlo. Así que nos dice que la resurrección, Pablo dice que es la más grandiosa manifestación que se puede saber de su majestad y de su poder. Qué lamentable y despreciables son los comentarios de algunos personajes. Gente que habla en contra de Dios y en contra del Creador, que no pueden contener su furia y enojo. Expresiones de odio, de burla contra aquel que cree en el poder de Dios y en el poder de la resurrección. Proverbios 1:20: en el cielo se entona la eterna y la nueva canción de alabanza a Dios y al Cordero. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza. No sé cuántos se puedan unir a esa adoración con nosotros en esta mañana, ahí en su casa. Te voy a invitar a unirte a adorar al Señor, aquel que tiene el poder de la resurrección y que nos ha dado la revelación de ese poder. No hay algo tan glorioso como es saber que tenemos a un Dios tan grande que tiene el poder de resucitarnos de entre los muertos. Aquellos que hemos creído que Jesús murió, que fue crucificado, que murió y resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, así como lo dice Apocalipsis 5, al Cordero que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria, a Él sea la alabanza. Si tú lo crees, únete en alabanza a Él y adorémoslo en esta mañana.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así soy. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Sí, Señor. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Sí, Señor, aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como
nadie como tú. Solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Bueno, les esperamos, les invitamos el miércoles a las 7 de la noche, estaremos transmitiendo nuevamente. Aleluya.